trabajo, pero utilizando en este caso un término que viene del aceite. Cuando hablamos de derramamiento, ¿qué se derrama? ¿Me entiendes? Cuando hablamos de llenura, como si fuéramos un envase, una vasija, ¿de qué hablamos? Del Espíritu Santo. O sea que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, bíblicamente, son términos utilizados de igual manera y que son tridimensionales. Dice Pablo en Efesios 5:18, sed llenos entonces, no embriaguéis con vino, sino porque produce disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hermana, venga, sed llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Quién quiere saberlo? Vamos a dejar que la Biblia hable sola, por eso hay tantos versículos, porque en este tema la Biblia es la que tiene que hablar sola. El Espíritu Santo en primer lugar lo recibimos cuando creemos, ya lo sabemos, ¿no? Pablo dice que fuimos sellados solo porque oímos la palabra de Dios y en ella, ¿no?, experimentamos nuestro primer amor. En Gálatas dice incluso, capítulo 3, verso 2, esto solo quiero saber de vosotros, pregunta Pablo, ¿recibiste el Espíritu por obras o por oír con fe? Muy bien. Y hay más todavía. Dice Marcos capítulo 16 versos 17 y 18. Estas señales seguirán para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no os hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es tan cierto como el Señor mismo. Amén. En segundo lugar, al bautizarse en agua, el Señor recibió el Espíritu Santo con forma de ave, ¿no? Por obediencia. Él no necesitaba bautizarte. A veces, a mí me gusta mucho este ejemplo, a veces no vamos a los cultos de oración, como decía la hermana, que es el más concurrido, en el sentido... Entonces, no obedecemos, no tenemos aquella devoción, no. Pero a veces el Señor se presenta en diferentes maneras, de diferente intensidad. Cuando el Señor resucitó, se glorificó y le apareció a los apóstoles, no dice, reciban el Espíritu Santo. No lo dijo, ¿se recuerdan de ese pasaje? A ver si lo tengo por aquí. A los discípulos. A los discípulos, ¿no? Recibe el Espíritu Santo. Sí, ¿eso era verdad? Sí. Reciban el Espíritu Santo. En ese momento no hablaron de lengua. ¿Vale? Ya hablaremos de la lengua. Recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién no estaba allí? Tomás. ¿Y por qué es conocido Tomás? Le fallaba un poco en aquellos momentos clave, ¿no? Le fallaba la fe. Tenemos que estar. Porque el Señor no va a pasar lista a ver si estamos completos cuando Él quiera visitarnos. Con gran intensidad, porque nos visita siempre. Pero ningún culto se parece a otro. Y el Señor nunca nos deja de sorprender. En tercer lugar, ya es donde entra la parte bíblica de la alabanza. ¿Se puede pedir el Espíritu Santo? Dice Lucas, ese sí quiero que lo busquen. Lucas capítulo 11, verso 13. Después de que explica que si a nuestros hijos nos piden pan, no le daremos piedra, y si nos piden pescado, no le daremos serpiente. Dice, si vosotros sois malos y dais buenas cosas, ¿no? Dice el Señor. Dice textualmente el verso 13. ¿Ya lo tenéis? Amén. Lucas 11, verso 13. Amén. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. A quienes se lo pidan. ¿Tú se lo has pedido, hermano? Específicamente, Señor, esa presencia tuya, esa tercera y desconocida persona de la Trinidad que está en este momento aquí, porque dice Apocalipsis que el Espíritu dice, ven. Entonces, ¿dónde está? Está aquí. Amén. El Espíritu dice, ven. La iglesia dice, ven. Entonces el Espíritu Santo está aquí. Amén. Entonces ya sabes quién es. Pídelo. Amén. Cuarto lugar, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros porque Dios en una situación es soberano. ¿Cómo se diría en cristiano? En coloquial, quiero decir. Porque quiere, porque le da la gana. Sí, amén. Pero aquel hermano acaba de llegar. Yo tengo 15 años en el Evangelio.
y ni siquiera una profecía. Dios es soberano. Amén. No estaban en casa de Cornelio, Pedro predicando la palabra, y todos los que estaban allí no habían hecho ni la oración de fe, ni se habían bautizado en agua, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lengua, glorificando a Dios. Y los judíos que estaban allí se quedaron atónitos. Gloria a Cristo. ¿Cómo puede ser que en ellos también se derrame el don del Espíritu Santo? Si nosotros somos los judíos, no, porque mandamos en los gentiles. Ya le había dado revelación a Pedro antes diciendo: ¿cómo llamas inmundo a lo que yo he purificado? O sea que el Espíritu Santo nos purifica, y Dios nos quiere purificar, y Él lo hace en forma soberana. En cierto lugar, con lenguas. No impidáis hablar en lengua. No sintáis vergüenza. Yo conozco gente que tiene don de lengua, y cuando va a iglesias muy calladitas. Es verdad. Gloria a Dios. Hermanos, el que hables o no en lengua no te hace más o menos cristiano. Nunca lo olvides. El fruto del Espíritu Santo, la paciencia, la benignidad, el amor, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, es lo que te hace más cristiano. Puedes estar lleno del Espíritu Santo aquí, faltándole un porcentaje y no hablar en lengua. No dice Pablo, esto sí quiero que lo busqué. Primera de Corintios 12. Le suena, ¿no? Que es un capítulo completo para hablar de las lenguas. Dice, Primera de Corintios 12, verso 28. Y a unos Dios en la iglesia primeramente los hace apóstoles, a otros profetas, ¿no? Maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y dice el verso 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? No. De hecho, Pablo nos dice: anhelen los dones espirituales, anhelen las lenguas, pero prefiero que profeticen. Amén. Gloria a Dios. Qué bien. Los que no, hay un denominador común en los que no creen en las lenguas. ¿Saben cuál es? Que no han hablado de lenguas. Es que, cógelos a todos. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es eso. No lo he experimentado. Y hay muchos hermanos que estarán con nosotros en el cielo, alabando al Señor, que a lo mejor no han abierto su mente. Hay un predicador mexicano llamado Armando Alducin, que él, cuando empieza a predicar, no creía en las lenguas, pero cuando lo pillas 10 años después, las predicaciones 10 años después, ya empieza a respetar las lenguas. Y una vez le preguntaron: pero pastor, ¿usted ya se cambió de denominación? Y dice: no, me he abierto. Si nosotros podemos pedir el Espíritu Santo, con esto acabamos, si nosotros podemos pedir el Espíritu Santo, si es un acto voluntario en el que nosotros lo contenimos o lo podemos avivar, si el Espíritu Santo nos llena, quiere decir que si algo va llenando es porque eventualmente lo necesitamos. Nosotros, la llenura es diaria, cada día, cada mañana, cada culto, cada administración. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que esto existe, tenemos que ser conscientes que es la gran diferencia entre el pueblo de Dios, la intensidad con la cual Dios se nos presenta, porque nosotros no creemos en Dios porque hay un estudio científico que dice que Dios existe. No, Dios nunca se ha preocupado por dejar hallazgos científicos, aunque los hay, ni arqueológicos, aunque los hay, para que crean en Él. ¿En qué basa Dios la certeza de nuestra fe? En la relación que tiene con nosotros. Cuando te enciende el coche, cuando te cambia, cuando te ministra, cuando te toca, y tú dices: esto no es normal, esto es sobrenatural, y Dios es un Dios sobrenatural, y por ende, cuando Él sea persona en su Hijo, como Padre, como Espíritu Santo, lo hace en forma sobrenatural. Le guste a quien no le guste. Él no puede ser otra naturaleza que no sea la sobrenatural. También es amor, también es fuego, etc. Pero Él es un Dios sobrenatural. Quedamos, como dice el himno, y yo pido que lo cambiemos otra vez, y después oramos y cerramos, pero el Espíritu Santo es una doctrina importante en la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo hizo énfasis siempre de que después de Él vendría un Consolador, y de que después de Él era necesario que se fuera para que viniera algo que para Él era importante.
explicar al Espíritu Santo, Juan cuando empezó a predicar, arrepentidos, preparando el camino del Señor, y presentó a Jesús como aquel que él no es digno de desatar su sandalia, porque era el solo bautizado con agua, pero que vendría uno más poderoso que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, que es lo que hemos cantado. Así de entrada es difícil de entenderlo. Por eso a veces Dios quiere insistentemente en esta mañana, por lo que veo, dar también teología de lo que significa el Espíritu Santo. Es la doctrina más importante de la Biblia y es a la vez la más controversial. Tan controversial que muchas denominaciones nos dividimos solamente por la interpretación de esa doctrina. En el capítulo 7 de Juan, Evangelio de Juan, verso 37, en adelante al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, una fiesta judía, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él en medio de la fiesta vio aquel gozo de la gente compartiendo, tomando pica pica y todo aquello, y no se le pareció más, porque él tiene una mente celestial, que al gozo que sentiríamos cuando recibiéramos el Espíritu Santo en forma activa. Un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Continúa diciendo: esto dijo del Espíritu, escribe Juan, que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos liberta, nos redime, nos compra, vence al enemigo, vence a la muerte. Amén. Y es el hecho más trascendental por el que se basa nuestra fe. Después su resurrección y su glorificación. Pero hay algo más de lo que no hablamos cada día en la iglesia que ocurrió allí. Él ganó el derecho a que tuviéramos el Espíritu Santo. Amén. Porque todavía no había sido glorificado. Y después de su glorificación, entonces bajó el Espíritu Santo. Que antes bajaba en forma puntual. Pero como dice Joel, capítulo 2, hay muchos versículos porque esto es doctrina. Y no busquen todos los versículos, yo diré cuál va a sentarse en Juan, yo les diré en cuál vamos a leerlo textualmente. Joel capítulo 2, en concordancia con Hechos, capítulo 2, verso 17, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto, ¿de qué esto? De la glorificación de nuestro Señor. En la cruz hay mucho. El Señor nos compra con su sangre, con su sacrificio, pero gana el derecho de que tengamos hoy ese fuego y esa presencia que el hombre natural no entiende ni entenderá. Amén. Amén. Ahora entramos en el capítulo 14 de Juan, a partir del verso 16. El capítulo 14 de Juan, el Señor empieza diciendo: no os turbéis, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, porque en casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando con unos apóstoles que están tristes porque Él está diciendo que se va. Tanto así que Tomás dice: pero wow, y Felipe, pero enséñanos el camino, pero no sabemos el camino. Y Él dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Juan capítulo 14 es un pasaje bíblico precioso, hermoso, y hay doctrina y hay muchas cosas que entender en ese capítulo. Pero vamos al verso 16. Dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Los apóstoles no necesitaban a nadie mientras Jesús estaba. Sí, Señor. Pero se iba. Tranquilo. ¿Creen en Dios? ¿Creen en mí? Yo me voy, les preparo algo, los vengo a buscar y les dejaré un consolador. El Espíritu de verdad, dice el verso 17, el cual el mundo no puede recibir. La diferencia de los cristianos, además de que los dones son preciosos y gracias al Señor por los dones, no es la cantidad de dones que tengamos ni las manifestaciones de ellos, sino el fruto del Espíritu. Amén. Paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe y al final, dominio propio. No es nuestro lenguaje, nuestra forma de vestir que nos diferencia, es nuestro fruto. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque no lo ve ni lo conoce el mundo, no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará siempre en vosotros. No os dejaré huérfanos.
Ese sentimiento de paternidad que tenía Jesús con sus discípulos y con su pueblo, es un sentimiento de paternidad que después iba a delegar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad, nosotros tenemos un Dios trino, ¿vale?, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez son uno, pero se manifiestan en el universo de diferentes maneras. Dios Padre es Espíritu y es muy grande. El Sol no cabe dentro de la Tierra. Él se hizo hombre para entrar en este sistema, y entró además por las puertas del rebaño, que es por el canal de parto de una mujer, ¿no? Sin embargo, el ladrón entra por las las vallas, pero él no, él entró como hombre por el canal de parto de una mujer. Entonces, el Espíritu Santo, dice Dios, dice la palabra que Jesús es la esencia de su propia sustancia, la propia sustancia del Padre, y el Espíritu Santo es sustancia del Padre. Cuando nosotros explicamos esto, entramos en controversia y en doctrina, pero hay un ejemplo físico que muchos teólogos ya lo sabrán porque se da en teología fundamental, que es la esencia de la materia y del agua. ¿Es correcto? El agua es líquida, sólida en hielo y es gas, pero ella en su composición química y física es H2O, y en las tres situaciones sigue siendo H2O. Cuando recibimos la presencia y el fuego del Espíritu Santo, recibimos la misma presencia del Padre y del Hijo. Amén. 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 Entonces, no creamos, como dicen los judíos cuando debaten con los trinitarios, vosotros creéis en tres dioses. Hay un solo Dios, Yahvé, uno es. Amén. ¿Me explico? Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Es importante y tan relevante, y Jesús hace tanto énfasis, que he escogido porque hace muchas cosas, pero he escogido 6 o 7 cosas en las que quiero que nos centremos y razonemos. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Nosotros, cuando aceptamos al Señor y vivimos el primer amor, ¿quién tiene duda de que algo pasó en su corazón que es sobrenatural? ¿Quién de los que ha aceptado al Señor no cree que ese primer día, esa oración de fe y esa aceptación de nuestro Señor no fue algo sobrenatural? ¿No estaba acaso el vecino, mi amigo, predicando el Evangelio durante años y durante meses, pero hubo un momento clave en el que yo no pude resistirme? Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la palabra en Juan 16, no es necesario que lo busquen, porque os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador vendrá sobre vosotros. Mas si no me... El Consolador no vendría sobre vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto es tan real como Jesucristo mismo, ¿vale? Verso 8 dice, y cuando Él venga, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es quien nos dice a nosotros que eres pecador. Y si tú no reconoces que eres pecador, ¿cómo te arrepientes? Si allá afuera dice la gente que mientras no se meta con nadie y vaya tirando, no pasa nada, no necesita religión ni fe. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre él, lo llena, lo impregna y lo toca, cae de rodillas y dice, soy un pecador, perdóname Señor, estoy avergonzado de ti. El Espíritu Santo es quien nos sella. Segundo lugar, nos sella. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El sello no son las lenguas. Gracias a Dios por la lengua. Es un don extraordinario que ningún excéntrico ni hombre natural lo va a entender. Pero hoy el Señor quiere darle teología para que lo entendáis. ¿Me explico? Y nadie debe prohibir hablar en lengua. Y el que tenga lengua, levante la mano. Y el que no lo tenga, no se sienta menos. No se sienta menos. Y ya lo van a ver por qué. Entonces, si es el sello de nuestra salvación, si son las arras de nuestra salvación, hay algo en nosotros que es sobrenatural. Hay algo que es místico. Cuando los endemoniados se acercaban, un endemoniado se acercó a Jesús, antes de llegar a Jesús, no se batió en el suelo. Por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo saben los demonios quiénes son? Por la presencia del Espíritu Santo. Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, enviará ángeles y meterá la hoz, ¿no? ¿Y cómo nos van a identificar los ángeles? Por la presencia del Espíritu Santo. Jesús dice, cuando venga, los llevaré a mí mismo. A mí mismo. ¿Qué quiere decir? La presencia mía que tenéis en vosotros. Eso es lo que nos identifica. Tercer lugar, nos guía el Espíritu Santo. Cuando el Señor se bautizó en agua, en obediencia, porque Él no necesitaba bautizarse, pero le dijo a Juan, hoy lo haremos así. Yo me bautizo en agua.
Cuando sale, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, ¿vale? Y después de ese evento, dice la palabra que el Espíritu Santo lo guió al desierto, que se llenó del Espíritu Santo, la palabra lo dice así. Y el Señor, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Eso lleno lo recuerdan, lo hablaremos más adelante. Juan, capítulo 14 nuevamente, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo es el que te hace teólogo. El Espíritu Santo te recuerda las doctrinas del Evangelio y las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo es el que te da palabra cuando predica, que a veces no sabes de dónde salieron. El Espíritu Santo es quien te recuerda incluso y te permite identificar quién es Jesús. Amén. Porque los musulmanes dicen que fue un profeta. Los testigos de Jehová dicen que es un ángel. Además un ángel constructor. Porque en su Biblia dice que Jesús construyó el mundo. Yo digo, pero ¿cómo un ángel construye? Ah, porque es un ángel constructor. Se esfuerzan y por su propia fuerza quieren estudiar la palabra. De hecho, antes de llamarse testigos de Jehová, se llamaban estudiantes de la Biblia. Se esfuerzan, pero sin el Espíritu. Y sin el Espíritu no lo podremos entender. Hay muchos de los traductores de la Biblia que no conocen al autor de la Biblia. Aleluya, Dios. Aleluya. En cuarto lugar, el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, dice en el verso 19, no apaguéis el Espíritu. O sea, Pablo dice, no apagues el Espíritu. O sea, que es un acto voluntario. Además de que vive en nosotros, nos sella, nos salva, nos convence, nos redime, nosotros podemos contriñirlo y avivarlo. Eso es voluntario. Amén. Dice, sed siempre gozoso, orad siempre, como decía la hermana, dad gracias por todo, incluso en los malos momentos. Ese fruto, ese gozo nos identifica de que el Espíritu Santo vive en nosotros y que no lo hemos apagado. Gloria a Dios. No menosprecéis las profecías, examínenlo todo y absténganse de toda especie de mal, dice el verso 21. Ahora hagámoslo en el caso contrario. ¿No quieres el Espíritu que se manifieste en ti? ¿No quieres tener ese gozo y ese fruto? Pues haz todo lo contrario. No seas gozoso, no ores, no cumpla la voluntad de Dios, menosprecia todas las profecías y la palabra y todo lo que digan los predicadores y los pastores. No examines nada, no escudriñes, no estudies y encima haz toda clase de mal. Ahí no habrá Espíritu. A pesar de que el Señor eventualmente nos da vida. Ese Espíritu puede estar contenido en forma voluntaria. Hagan conciencia que los dones espirituales, la llenura del Espíritu Santo y nuestra madurez depende plenamente del Espíritu Santo y de que nosotros voluntariamente pidamos. ¿No dice el himno? Amén. ¿No decía la alabanza? Entonces, es bíblico que uno alabanza diga, Señor, dame fuego, necesito tu fuego, quiero tu fuego, pedimos todos, dame el fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Es bíblico? Sí. Ahora lo verán. Quinto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a orar. ¿Cuántas veces no nos acercamos al Señor y decimos, pero qué le digo? ¿No dice el Salmo 5, me presentaré delante de ti y esperaré? Decía David, lleno del Espíritu Santo, me presentaré, Señor, delante de ti y esperaré. A veces no sabemos. Pero dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Yo he intentado practicar lo que significa un gemido y no he podido, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Sí. Entonces, sexto lugar, el Espíritu nos da poder. ¿No decir la alabanza? Nos da poder. El Evangelio, hermanos, no consiste solo en palabras. Es necesaria la palabra, la administración, la oración, el ayuno, todo tiene su función. Pero cuando Jesús mandó a los apóstoles, en todo el libro de Hechos, les promete que después de que ellos prediquen, enviaría señal para confirmar lo que estaban diciendo. Y era apóstol predicaba, apóstol hacía prodigios y milagros. ¿Por qué el mundo ha dejado de verlos? Amén. Porque hemos perdido la fe. En el tiempo del oscurantismo, desde el año 500 hasta 1500, el Espíritu Santo estaba bastante apagado. Gracias al pentecostalismo,
que nos hizo entrar en conciencia, que el resto de las iglesias lo llaman avivamiento, no es más que hicimos conciencia de que Él existía y pedimos su presencia. Gloria a Dios. Difícilmente Aleluya. este culto puede mejorar con toda la alabanza donde se movió el poder del Espíritu Santo. El Evangelio tiene palabras, tiene teología, pero Dios la confirma con poder. Amén. A veces queremos convencer a nuestros hermanos, primos y vecinos con el Evangelio. Es convincente, perdona. Pero además de convincente, tiene que estar acompañado de poder. Amén. Amén. En Zacarías, capítulo 4, verso 6, ¿no te suena esto? Es un himno también que te contaba antiguo, pero bueno. Cuando le dice Jehová a Zorobabel que no es con ejército ni con su fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. No es con espadas ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Nos esforzamos, bien, pero necesitamos el Espíritu de Dios para poder. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es espíritu por definición? Ya vamos entrando más de la mitad, por si acaso. ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? Conócelo para que sepas a quién le hablas. Además de ser la tercera persona de la Trinidad, ¿qué es el espíritu? Etimológicamente, la palabra espíritu significa sustancia invisible que a la vista del ser humano, que no está a la vista del ser humano, a la vista de nosotros como especie, solo nosotros, que indica fuerza, movimiento. Un cristiano todo así, que uno dice, no tiene espíritu. Gloria a Dios. El hebreo habla del espíritu como el ruach, ¿vale? Que viene de viento. No dice el Señor que el que es nacido del espíritu es como el viento, que sabe de dónde viene y no sabe para dónde va. Neuma, en el griego, la neumatología, para los que no lo sabían, es una rama de la teología que dan en las universidades. La neumatología es la ciencia que estudia dentro de la teología la esencia del Espíritu Santo, lo que hace su ministerio. Génesis, cuando Dios creó al hombre, no dijo el Señor, no dice la palabra, sopló aliento de vida. ¿Eso qué es? A mí una vez un ateo me pregunta, estoy hablando de un compañero médico, que es muy ateo y que además le gusta el budismo y todas esas cosas. Me dice, si tú tienes un espíritu y el espíritu es inmortal, ¿cómo puede ser que nació? Porque lo que es inmortal no nace. Entonces el espíritu de Bernabé nació el día que nació Bernabé. Y yo le dije, cuando nació el hombre, Dios hizo así, nos dio aliento de vida. Y ese aliento de vida es el Espíritu de Dios. Nos dice más adelante que no contenderá mi espíritu con el hombre, por lo cual vivirá solo 120 años. Es solo carne el hombre solo, es solo carne. Cuando pecamos nos hemos muerto espiritualmente y cuando creemos en el Señor nos nacemos otra vez espiritualmente. Espíritu Santo significa paracleton, ¿vale? Que es la acción y la presencia de Dios según la neumatología, que es la teología. ¿Qué es el Espíritu Santo? La acción y la presencia de Dios mismo dentro de nosotros y que se puede multiplicar por 7.000 millones. Bendito Dios. ¿Hay evidencia bíblica de eso? En Apocalipsis 1 dice que Él que era el que ha de venir, el alfa, el omega, el todopoderoso, está sentado al trono. Y el testigo fiel, Jesucristo, que nos compró. Y los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son esos 7 espíritus? El Espíritu Santo. Si nosotros cogemos un prisma, ¿sabes lo que es un prisma? Y atravesamos con una luz blanca, ¿qué hace el prisma? La convierte en 7 colores. Entonces, ¿la luz es blanca o de 7 colores? Ambas cosas son ciertas. Tan así que ahora entraremos en doctrina y acabaremos. ¿El Espíritu Santo nos bautiza o nos llena? Las dos cosas son ciertas. Y nos empecinamos en diferenciarnos porque hay o no un bautismo o hay o no una llenura. Bautismo significa inmersión, plenificación, unción, lavado, derramamiento. O sea, la palabra bautismo solo la define los textos religiosos, porque no se utiliza la palabra bautismo fuera de la parte religiosa.